La memoria puede entenderse como una práctica colectiva de reconstrucción del pasado que se realiza a partir de las necesidades del presente. Son las urgencias de hoy las que nos llevan a actualizar experiencias del pasado y a ponerlas al servicio de las luchas actuales. Aunque toda memoria tiene un sentido político, consideramos memorias resistentes aquellas que logran tensionar las versiones hegemónicas del pasado y del presente, articulándose con las formas de dominación y resistencia actuales. Potencia, emancipación, rebeldía y contrahegemonía juegan simultáneamente para hacer frente a la dominación. Así, las acciones de contrapoder echan mano de una memoria que recupera los diferentes saberes de la lucha política, transformándose en una memoria activa. La construcción de lugares de memoria forma parte de las estrategias de gestión del pasado, por medio de los que se construye un relato sobre aquellos conflictos que se busca dejar atrás. En el caso chileno, las violaciones a los derechos perpetrados en la dictadura. Se utilizan elementos, símbolos e imágenes que configuran un discurso sobre el pasado articulado en torno a la violencia de la dictadura, los daños y dolores que ésta produjo. La versión de los hechos que se ofrece es construida desde el punto de vista de quienes promueven o gestionan el lugar. Esta memoria se expone como la versión consensuada que tiende a promover el cierre del relato en torno a una narrativa que fija sentidos del pasado. La mayoría de estos lugares no surgen de acciones espontáneas, sino que llegan a constituirse lugares de memoria luego de un largo y complejo proceso, en el cual el Estado siempre está presente. Aunque estos lugares muchas veces son construidos con la voluntad de ser espacios de resistencia, suelen promover interpretaciones del pasado centradas en las experiencias de dolor y miedo, dejando fuera recuerdos y reflexiones sobre la resistencia misma. El proceso social que inicia en octubre de 2019 en Chile surge como una fuerte rebelión popular en contra de las diversas expresiones que configuran el modelo neoliberal. Aunque se protesta en contra de elementos específicos, se puede afirmar que se relacionan con la crisis del modelo, con las limitaciones a la soberanía popular y con las enormes desigualdades y precariedad que éste produce. Desde sus inicios, la rebelión de octubre ocupó masivamente el espacio público, a través de prácticas que apelaban a las memorias de la dictadura, pero sin ser solo una reproducción. Se trata de prácticas de reapropiación de imaginarios, símbolos y estéticas que condensa el pasado y el presente. De este modo, el uso, apropiación y transformación del espacio público se hacen clave de memoria y resistencia. La intervención memorial de los espacios se observa en diversos lugares del país, aunque nos enfocamos en la ciudad de Santiago y algunos de sus grandes simbolismos. Un ejemplo de ello es el muro del Centro Cultural Gabriela Mistral, denominado como la Galería del Pueblo. Sus muros están intervenidos con símbolos que condensan pasado y presente, violencias y resistencias, muertes y triunfos. Visto en su conjunto, produce un relato complejo, diverso, habitado por una pluralidad de sujetos y que articula distintas luchas, feministas, indigenistas y de derechos humanos. Se usan elementos que forman parte de la tradición memorial de los lugares de memoria de la dictadura, como son los listados de nombre de las víctimas y las imágenes de sus rostros acompañadas de llamado de justicia y verdad. Sin embargo, todas estas estrategias son reapropiadas por medio de estéticas que no corresponden a sus habituales usos memoriales. Una de las intervenciones de reapropiación de la dictadura es el llamado árbol de la vida. La imagen de un árbol sagrado que lleva escrito los nombres de las detenidas y los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Junto a él se eleva una especie de altar, también con nombres de víctimas,
pero esta vez de muertos y muertas desaparecidas en democracia. Otro lugar de memoria especialmente relevante es el que se construyó en memoria de Mauricio Fredes. Mauricio murió el 27 de diciembre del 2019, producto de la violencia ejercida en contra de quienes participaron de la rebelión. El memorial ha sufrido numerosas transformaciones, siendo destruido varias veces por la policía y vuelto a ser por manifestantes. Ha sido construido y reconstruido colectivamente mediante acciones espontáneas, adquiriendo su forma a través de distintas intervenciones y objetos simbólicos de la manifestación, convirtiéndose en un espacio de memoria viva. Así, el memorial se transformó no solo en un memorial recordatorio de la violencia policial y de la muerte de un compañero, sino también en símbolo de resistencia. Los lugares de memoria de la dictadura se centran principalmente en el recuerdo de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, mientras que aquellos construidos en el marco de la rebelión iniciada en octubre de 2019 destacan las acciones de resistencia frente a un pasado y un presente opresivos y violentos, pudiendo ser denominados como lugares de memoria resistente. Los lugares de memoria resistente son lugares espontáneos y cambiantes, no responden a la acción planificada de organizaciones formales. Son diversos y plurales, no presentan un discurso unificado, sino la coexistencia de una pluralidad de voces y sujetos, construyendo memorias abiertas y en constante transformación. Son efímeros, no tienen vocación de permanencia en el tiempo y de historias oficiales. Son autogestionados, a menudo producto de prácticas de resistencia que se dan en confrontación al poder. No se pide permiso para su construcción, son producto de la ocupación y apropiación del espacio. Estos lugares de memoria construyen memorias resistentes, pues buscan recordar las prácticas de resistencia que se están desarrollando actualmente, en diálogo y articulación con las luchas políticas del pasado. Aunque hacen referencia al dolor, la muerte y las víctimas de la violencia, destacan el contexto de resistencia en que se produjeron los hechos, haciendo un llamado a continuar con la rebelión. Los lugares de memoria resistentes nos enseñan que el espacio es un actor social con el cual construir nuestras memorias, y no la prueba material de la objetividad de una historia. Nos muestran la importancia de construir lugares de memoria que participen de las resistencias sin fijarse a sí mismos en la derrota y el dolor.